Existe una grieta en la historia que nos contaron. Una pieza del rompecabezas que fue arrancada de la Biblia, no porque fuera falsa, sino porque era demasiado peligrosa. Imagine por un momento que el origen del mal no fue una manzana en un jardín, sino una invasión desde las estrellas. Imagine que los ángeles que debían protegernos, en realidad nos utilizaron para un experimento biológico que casi aniquila toda la vida en la Tierra. Hoy vamos a abrir un texto que permaneció oculto por 1700 años. Un libro que describe portales dimensionales, prisiones de fuego y el nombre de los seres que, según los antiguos, todavía gobiernan las sombras de nuestro mundo. Esto no es solo teología, es el expediente secreto de la humanidad. Durante siglos, el libro de Enoc fue una leyenda urbana del desierto. Los padres de la Iglesia lo citaban, los apóstoles lo leían y, sin embargo, en el siglo IV fue declarado enemigo de la fe. Fue borrado, quemado y perseguido hasta que solo quedó un eco. Pero en 1947, en las cuevas de Qumrán, la tierra escupió la verdad. Aparecieron fragmentos que confirmaban lo que muchos temían. El relato que usted tiene en su Biblia está incompleto. Falta un capítulo, el capítulo donde los ángeles sangran, los gigantes caminan y el cielo se rompe. ¿Quién era el hombre detrás de este escándalo? Enoc, el séptimo patriarca después de Adán. Un hombre tan extraño que la Biblia oficial solo le dedica 3 versículos antes de decir que desapareció porque Dios se lo llevó. Pero Enoc no solo desapareció, fue secuestrado por la luz. Fue llevado más allá del velo para ser el escriba de un juicio cósmico. Lo que Enoc vio en los niveles superiores del cielo es tan aterrador que cambió su naturaleza humana para siempre. Vio los mecanismos del universo, vio el fin de los tiempos y, sobre todo, vio el rostro de los traidores. Pero para entender por qué este libro fue borrado, primero debemos entender el crimen que lo inició todo. Un crimen que ocurrió en un lugar que usted puede visitar hoy mismo en el mapa, el Monte Hermón. Lo que descendió sobre esa montaña no eran luces blancas de paz. Era una legión de 200 seres con un plan que incluía a nuestras antepasadas y una alteración genética que dio origen a los monstruos de la antigüedad. Prepárese, porque vamos a desenterrar los nombres de esos seres y el juramento de sangre que todavía hoy, según algunos expertos, marca el destino de nuestras guerras. ¿Está listo para conocer a los vigilantes? El descenso de los vigilantes y el pacto del Monte Hermón. Todo comenzó con una mirada. Según el relato de Enoc, 200 seres de luz, conocidos como los vigilantes, encargados de supervisar el desarrollo de la tierra, fijaron su atención en las hijas de los hombres. Pero no fue un impulso momentáneo, fue una conspiración orquestada. En las regiones celestiales se gestó un motín. Estos seres, poseedores de una belleza y un poder que la mente humana no puede procesar, decidieron que el cielo ya no era suficiente. Querían lo que los humanos tenían, la capacidad de crear vida, de sentir, de poseer. Semiaza, el líder de esta facción rebelde, fue el primero en comprender la gravedad de su traición. Sabía que si descendían y se mezclaban con la humanidad, la sentencia sería eterna. Por eso, en la cima del Monte Hermón, obligó a sus 200 subordinados a realizar un juramento que los sellaría para siempre. No lo harían como individuos, sino como un bloque. Si uno caía, caían todos. Aquella montaña, situada en lo que hoy conocemos como la frontera entre Siria y el Líbano, fue el escenario del evento más oscuro de la prehistoria, el momento en que la barrera entre las dimensiones se rompió y los dioses bajaron a reclamar la tierra como su propiedad privada. El texto de Enoc no utiliza metáforas. Describe con precisión quirúrgica cómo estos seres tomaron forma física y eligieron a las mujeres más hermosas de la época para engendrar una nueva estirpe. Pero esto no fue una historia de amor. Fue una invasión biológica. Los vigilantes no buscaban compañía, buscaban dejar su huella en el código genético del mundo. Y mientras la humanidad los recibía como maestros y salvadores, ellos estaban alterando la esencia misma de la vida.
Pero, ¿qué aspecto tenían estos seres antes de su caída? ¿Y por qué sus nombres, como Araquiel, Tamiel o Azazel, fueron borrados de casi todos los registros bíblicos, dejando apenas un rastro borroso en el Génesis? La respuesta es inquietante. Fueron eliminados porque el libro de Enoc revela que estos ángeles no solo trajeron pecado, sino que trajeron una tecnología que la humanidad no estaba lista para manejar. Una sabiduría que convirtió un mundo de pastores en un campo de batalla de hierro y sangre. La verdadera pesadilla comenzó cuando los vientres de las mujeres empezaron a crecer. Lo que nació de ellas no era humano, eran los Nefilim, seres de una estatura descomunal y una violencia que superaba cualquier instinto animal. El equilibrio de la naturaleza se quebró. Mientras los vigilantes seguían enseñando artes prohibidas, sus hijos, los gigantes, empezaron a devorar los recursos del planeta, luego a los animales y finalmente, cuando ya nada quedaba, volvieron sus rostros hambrientos hacia los mismos seres humanos que les habían dado la vida. El mundo estaba colapsando bajo el peso de una raza que nunca debió existir. Pero mientras los gigantes sembraban el terror, uno de los vigilantes, Azazel, estaba preparando el regalo más letal de todos para la humanidad. Un regalo que, según Enoc, es la verdadera razón por la cual hoy nuestras naciones siguen enfrentadas en guerras interminables. La tecnología prohibida y el arte de la destrucción. Mientras los Nefilim convertían la tierra en un matadero, algo mucho más insidioso ocurría en las sombras. Los ángeles caídos no solo buscaban el placer de la carne, buscaban remodelar el mundo a su imagen y semejanza. Y aquí es donde entra Azazel. Si los otros vigilantes querían descendencia, Azazel quería poder absoluto. Él fue quien rompió el sello de los cielos y entregó a los humanos algo que nunca debió abandonar el plano divino: la metalurgia avanzada. Imaginen esto: hombres que hasta hace poco vivían en chozas, de pronto aprenden a forjar espadas, dagas y escudos. Pero Azazel no se detuvo ahí. El texto de Enoc es explícito y escalofriante. Les enseñó el uso del antimonio, el embellecimiento de los párpados con pigmentos y el conocimiento de toda clase de piedras costosas. ¿Por qué un ángel rebelde querría que los humanos se maquillaran y usaran joyas? La respuesta es la clave de todo este misterio. Azazel estaba enseñando a los hombres a obsesionarse con la superficie, con la vanidad y con la guerra. Estaba creando una sociedad donde el valor de una persona se medía por sus armas y sus adornos. Pero agárrense, porque la lista de horror apenas comienza. Otros vigilantes se repartieron el control de nuestra realidad. Baraquiel enseñó la astrología, Cocabiel reveló los secretos de las constelaciones, Ezequiel mostró el conocimiento de las nubes y Sariel dictó los cursos de la luna. ¿Entienden la magnitud de esto? Nos dieron el mapa de los cielos, pero ¿para qué? ¿Para que los humanos pudieran navegar o para que fueran esclavos de los ciclos astrológicos? Muchos de los conflictos que hoy vemos en las noticias, esas guerras por recursos, esos límites territoriales marcados con sangre, ¿son realmente humanos o estamos repitiendo un patrón programado hace miles de años? Si el libro de Enoc tiene razón, nuestra historia no es una evolución de progreso, es una herencia de una traición. Estamos usando herramientas de guerra que no fueron diseñadas por ingenieros humanos, sino por arquitectos del caos. Y justo cuando la humanidad estaba al borde de la autodestrucción total, cuando la idolatría era absoluta y los gigantes dominaban los valles, ocurre lo inesperado. El cielo se hace presente. Pero no para enviar luz, sino para dictar un veredicto. Los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel se presentan ante el Altísimo. La escena que describe Enoc es tan intensa que casi se puede sentir el calor de la sala del trono. Escuchen esto. Los arcángeles no piden perdón por los vigilantes, piden justicia. Y la respuesta que Dios les da no es un debate, es una orden directa de ejecución cósmica. Uriel es enviado con un mensaje de muerte para el hijo de Lamec. Rafael es enviado a encadenar a Azazel en las tinieblas. Y a Gabriel se le da una orden que, hoy en día, nos pondría los pelos de punta. Destrúyelos, envíalos uno contra el otro para que se maten en la batalla. ¿Se dan cuenta de la gravedad? Estamos hablando de una guerra civil celestial
donde la humanidad quedó atrapada en medio. Y lo más aterrador es esto: el libro asegura que, aunque los vigilantes fueron castigados, sus enseñanzas nunca se fueron. ¿Y si todavía estamos viviendo bajo la influencia de esas leyes prohibidas? La respuesta que viene a continuación, cuando Enoc es llevado ante el trono de fuego, es algo que ninguna religión organizada querría que usted supiera. ¿Saben qué fue lo primero que Enoc vio cuando se le permitió mirar detrás del velo? No vio un lugar de descanso, vio una estructura de control que los seres humanos ni siquiera sospechan. ¿Están listos para saber qué es lo que realmente nos espera después de la muerte según este texto prohibido? El viaje al séptimo cielo y el trono de fuego. Hasta ahora hemos visto el crimen y la caída. Pero el libro da un giro brutal cuando Enoc, un hombre que no era ni sacerdote ni rey, es arrancado de la tierra por un viento de fuego. Imaginen por un segundo, no es una ascensión espiritual metafórica. El texto describe una travesía física a través de capas de la realidad que ningún mortal debía cruzar. Enoc no está visitando el cielo, está siendo llevado a un centro de mando. Cuando el velo se rasga, lo primero que describe no es paz o nubes blancas. Describe una casa, una estructura inmensa cuyo techo era la misma bóveda celeste y cuyos muros estaban envueltos en llamas rugientes. Y aquí viene el microgancho que hará que a más de uno le cambie el pulso. ¿Por qué un trono rodeado de fuego necesita medidas de seguridad tan extremas? Enoc ve el trono. El Altísimo está allí, pero la descripción es tan alienígena que se sale de cualquier iconografía religiosa tradicional. Es una figura cuya gloria es tan intensa que ningún ángel puede mirarla directamente. Sin embargo, lo más perturbador para la estructura de poder de cualquier religión organizada es esto: Enoc no está allí para rezar, está allí para testificar. Es en este momento donde el libro se convierte en la mayor amenaza de la historia. Enoc es el primer humano en la historia en recibir el informe final del juicio contra los vigilantes. Y escuchen bien esto, porque es una estaca directa al corazón de la teología clásica. Los ángeles caídos, aquellos seres que alguna vez fueron la élite del cielo, no se arrodillan ante Dios. Le suplican a Enoc, se acercan a este hombre de carne y hueso, a este escriba terrenal, y le ruegan que sea él quien interceda por ellos. ¿Entienden el cambio de poder? El hombre, el ser inferior, se convierte en el mediador. El humano tiene la autoridad que los ángeles han perdido. Por eso este libro fue borrado de las Biblias. Porque si un hombre como Enoc podía ser llevado al centro de la creación sin pasar por un templo, sin sacerdotes y sin intermediarios institucionales, entonces la estructura de control de las religiones se derrumba. Si tú tienes acceso directo, ¿para qué necesitas a la institución? Pero mientras Enoc observa el destino de estos seres, ve algo que le heló la sangre. Ve que el juicio no termina con los vigilantes. Mira hacia los rincones de esa estructura celestial y ve que las almas humanas también tienen un proceso. No hay cielo o infierno binario, como nos han enseñado. Hay espacios, jerarquías, esperas y pruebas. Enoc describe un sistema tan complejo y burocrático que nos obliga a preguntarnos: ¿nos han estado contando la verdad sobre lo que pasa cuando cerramos los ojos por última vez? Y si esto no fuera suficiente, Enoc descubre que el cielo tiene registros. Libros, estructuras, archivos de nombres de quienes actuaron con justicia y de quienes se vendieron a la oscuridad. El viaje de Enoc no es una visión mística, es una auditoría cósmica. Pero agárrense fuerte, porque cuando Enoc intenta descender de vuelta a la realidad, recibe una información que conecta el pasado remoto con nuestro futuro inmediato. Descubre que la historia no es una línea recta, sino un ciclo que está a punto de cerrarse. Y lo que Enoc vio al final de ese ciclo es tan específico que parece estar hablando del año en que vivimos ahora mismo. ¿Quieren saber qué fue exactamente lo que Enoc vio sobre el destino de nuestra generación? Porque lo que viene a continuación sobre el elegido y el juicio de los libros es la razón por la que muchos eruditos dicen que el libro de Enoc es el antepasado prohibido de todo lo que llamamos profecía. El elegido y las profecías del juicio final. Hasta ahora hemos hablado de ángeles,
gigantes y castigos divinos. Pero aquí es donde la historia se vuelve insoportablemente real. Enoc, en sus últimas visiones, ya no mira al pasado, ya no habla de los vigilantes ni de las guerras del hierro. Mira directamente al final de la historia. Y lo que describe en las parábolas de Enoc es una figura que desafía todo lo que los estudiosos creían saber sobre la cronología sagrada. Enoc escribe sobre el elegido, un ser preexistente, oculto desde el origen de la creación, que no es un ángel ni un profeta terrenal, sino alguien que se sentará en el trono de gloria al final de los tiempos para juzgar a los opresores. ¿Por qué esto es una bomba de tiempo para la historia oficial? Porque esta profecía fue escrita siglos antes de que el concepto del Mesías fuera adoptado por el judaísmo o el cristianismo en la forma en que los conocemos. Aquí entra una estaca de duda que muchos no quieren enfrentar. ¿Cómo pudo un libro antiguo predecir una figura que las instituciones religiosas se apropiaron siglos más tarde? ¿Es posible que Enoc tuviera acceso a una hoja de ruta del destino humano que nadie quería que leyéramos? Lo más perturbador no es quién es el elegido, sino cómo será su llegada. Enoc describe un mundo donde los libros son abiertos. No habla de un juicio espiritual abstracto, habla de registros, nombres, acciones, pecados y obras. Un proceso de auditoría global donde la corrupción será expuesta ante todos. Y lo que Enoc vio es que este juicio está intrínsecamente vinculado a la contaminación inicial de los vigilantes. Es decir, que el fin del mundo no es un capricho divino, sino la limpieza final de aquel experimento biológico y tecnológico que comenzó en el monte Hermón. Pero escuchen bien esto, porque es el microgancho definitivo. Enoc detalla una serie de señales cósmicas, un caos climático y una inversión de los valores humanos que parecen sacados del periódico de hoy. Habla de un tiempo donde los justos serán perseguidos, donde los opresores ostentarán su riqueza mientras el mundo se desmorona, y donde los propios cielos se transformarán brillando 7 veces más. ¿Está describiendo un evento astronómico, una guerra tecnológica o una realidad que nuestra física moderna apenas empieza a vislumbrar? Enoc nos da una advertencia que fue enterrada a propósito. El juicio no es el fin, es la restauración. Y lo que nos dice sobre las múltiples moradas para las almas tras la muerte es tan radical que contradice la idea de un cielo o infierno binario diseñado para que obedezcas por miedo. Enoc dice que el alma atraviesa procesos, ciclos y espera, que el destino final no es una sentencia automática, sino un camino. Pero si esto es verdad, si tenemos un mapa de lo que viene y nuestra historia es una repetición de errores antiguos, ¿por qué se nos ha obligado a ignorarlo? ¿Qué es lo que los guardianes de la verdad no quieren que sepamos sobre nuestra capacidad de ver detrás del velo? La respuesta final está en la última parte de este expediente. Vamos a enfrentar las razones políticas, religiosas y de control por las que alguien decidió que usted no debía tener este libro en su biblioteca personal. La censura no fue un error de transcripción. Fue una operación de seguridad para evitar que la humanidad recordara su propio origen y sobre todo su propio poder. El gran borrado. ¿Quiénes y por qué prohibieron la verdad? Llegamos al punto donde el misterio se convierte en política pura. El libro de Enoc no se perdió en el tiempo por casualidad ni por negligencia. Fue una purga deliberada. Imaginen el escenario. Los primeros siglos del cristianismo están en pleno proceso de institucionalización. El mensaje de un profeta rebelde está transformándose en una religión de Estado, una maquinaria de poder que necesita coherencia, jerarquía y sobre todo control. Y en ese tablero, el libro de Enoc era una granada de mano. La primera razón de su exclusión, la más incómoda, es que Enoc presenta una espiritualidad sin intermediarios. En un sistema que empezaba a construir una burocracia de sacerdotes, obispos y concilios. La idea de un hombre que asciende directamente al séptimo cielo y recibe órdenes del Creador sin pasar por un templo es un peligro existencial. Si cualquier persona puede tener acceso directo a la verdad, ¿qué papel juega entonces la institución? Enoc fue borrado porque representaba la autonomía espiritual.
Pero hay una segunda razón, mucho más estratégica. Los líderes de los concilios de Nicea, la Odisea y otros necesitaban una narrativa limpia. Querían un relato de caída y redención simple. Adán peca, la humanidad cae, la institución te salva. Sin embargo, Enoc rompe ese esquema. Enoc dice que la culpa no es solo del hombre. La culpa es de una intervención externa, de una hibridación cósmica que corrompió nuestra genética y nuestra tecnología. ¿Se imaginan lo que significaba para un obispo del siglo IV explicarle a sus fieles que los ángeles también pueden ser asesinos y violadores? Era una verdad demasiado oscura, demasiado caótica, que ponía en duda la naturaleza misma de lo divino. Aquí viene la estaca que duele. El libro de Enoc fue tachado de apócrifo, bajo el argumento de que no era inspirado. Pero analicen esto. El mismo Judas, en el Nuevo Testamento, cita textualmente la profecía de Enoc. Si un apóstol lo cita, ¿por qué los concilios posteriores lo declararon falible? La respuesta es que lo que no encajaba con el dogma se quemaba. Se seleccionó una versión editada de la realidad para que la humanidad se sintiera más pequeña, más dependiente y más sumisa. Pero hay un tercer motivo, y este es el que realmente debería preocuparles hoy. Enoc predice un juicio donde no se juzga la fe ciega, sino las obras y el conocimiento. Enoc plantea que la salvación es un camino de entendimiento, no de obediencia ciega a un credo. Eso, en cualquier estructura de poder, es alta traición. Al borrar a Enoc, borraron la herramienta que permitía a la humanidad evaluar la corrupción de los que decían hablar en nombre de Dios. Ahora, piensen en esto. Si el libro sobrevivió escondido en cuevas, en dialectos antiguos como el Ge'ez en Etiopía y en fragmentos encontrados en el Mar Muerto, significa que la verdad nunca pudo ser eliminada del todo. Solo fue silenciada. Y si ese silencio es la señal de que el juicio que Enoc profetizó ya está en marcha. Estamos viviendo en una era donde la tecnología, el control de la información y la corrupción de los valores humanos reflejan casi paso a paso los días antes del diluvio que Enoc describió. Quizá no borraron el libro por error. Lo borraron porque sabían que, eventualmente, el tiempo se acabaría y los libros tendrían que ser abiertos. Estamos a punto de cerrar este expediente, pero antes de terminar, hay una última revelación. Un secreto sobre Metatrón, la supuesta transformación de Enoc en el ángel más poderoso del cielo, que cambia por completo el sentido de su ascenso. ¿Era Enoc el primer humano en convertirse en algo más? ¿O fue el primer humano en ser secuestrado por una inteligencia que no podemos comprender? El legado de Metatrón y el despertar de la humanidad. Llegamos al final de este expediente, y lo que descubrimos en el último capítulo de la vida de Enoc no es una muerte, sino una transmutación que asustaría a cualquier teólogo moderno. El texto nos dice que Enoc, después de años de subir y bajar del cielo, finalmente desapareció de la tierra. Pero la tradición mística, el judaísmo esotérico y las antiguas fuentes que la Biblia oficial dejó fuera, nos dicen qué ocurrió realmente. Enoc dejó de ser humano. Se convirtió en Metatrón, el príncipe de la presencia, el ángel que se sienta en un trono junto al Altísimo, el escriba supremo que registra cada acción de la humanidad. ¿Captan la magnitud de esto? El hombre que nació en la tierra, que conoció el miedo, que vio la corrupción de los vigilantes y que fue testigo del fin de los tiempos, se convirtió en el mediador final. Metatrón no es solo un nombre, es una estructura. En la Cábala se le conoce como el ángel que conecta lo divino con lo terrenal. Es, literalmente, el puente que los ángeles caídos querían destruir y que las religiones institucionales intentaron cerrar bajo llave. Pero aquí está la estaca final, la que debería dejarles pensando todo el día. Si Enoc pudo trascender su naturaleza humana para convertirse en Metatrón, ¿qué nos dice eso sobre nuestro propio potencial? ¿Estamos acaso limitados a ser simples espectadores de este caos cósmico? ¿O hay una parte de nosotros que también puede despertar y ver detrás del velo? El libro de Enoc no fue borrado porque fuera una fábula. Fue borrado porque es un manual de empoderamiento espiritual.
Nos enseña que el mal tiene nombre, que la tecnología puede ser una forma de control y que por encima de cualquier institución existe una verdad directa a la que cada uno de nosotros tiene derecho a acceder. El hecho de que este libro haya sobrevivido a las purgas, a los incendios y a los siglos de olvido, nos demuestra que la verdad tiene su propio instinto de supervivencia. Hoy, el río Éufrates se está secando. Las señales en el cielo son cada vez más frecuentes y la humanidad se enfrenta a una encrucijada que parece calcada de los capítulos de Enoc. Muchos dicen que el final de los tiempos es un evento externo, algo que simplemente ocurrirá. Pero después de analizar este texto prohibido, la pregunta es otra. ¿Y si el fin de los tiempos no es un evento, sino un proceso de despertar? ¿Y si lo que estamos viviendo es la apertura de esos libros de los que hablaba el profeta? Ustedes ya no son los mismos que empezaron a escuchar este relato. Ya conocen el pacto del Monte Hermón, ya entienden quiénes son los vigilantes y ya saben que su historia fue editada. Ahora, la carga de la verdad es suya. ¿Qué harán con ella? ¿Seguirán viendo el mundo con los ojos que la institución les impuso? ¿O empezarán a ver los engranajes de la realidad que Enoc describió hace milenios? El libro está abierto. La historia sigue escribiéndose. Y aunque intentaron borrar a Enoc de la memoria colectiva, su voz es hoy más fuerte que nunca. Porque al final, no hay censura que pueda ocultar lo que una vez fue visto con los propios ojos de un hombre que decidió caminar con Dios. El misterio no termina aquí, apenas está empezando a revelarse. ¿Están listos para lo que sigue? El expediente Enoc queda abierto. La historia que les hemos contado hoy no pertenece a un solo libro, ni a una sola religión. Es el expediente de nuestra propia herencia. Si el libro de Enoc es un mapa, entonces la humanidad se encuentra en este preciso momento en el territorio más peligroso de todos, el final del ciclo. Hemos desenterrado secretos que fueron ocultados por siglos, pero saber la verdad no es el final del camino, es solo el inicio de una nueva responsabilidad. Ustedes ya han visto lo que hay detrás del velo. Ahora, la pregunta es ¿qué harán con esta información? ¿Seguirán aceptando la versión editada de nuestra historia o empezarán a leer entre líneas lo que los guardianes de la verdad intentaron borrar? En Sagradas Palabras, no estamos aquí para seguir las normas impuestas, sino para rescatar los secretos que fueron enterrados para que no pudiéramos despertar. Si este viaje les ha abierto los ojos, si sienten que las piezas del rompecabezas finalmente están encajando, esta es su oportunidad de unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse ahora y activen la campana de notificaciones. No solo para ver el próximo video, sino para ser parte de esta búsqueda incesante de la verdad prohibida. Porque lo que viene a continuación no es una teoría, es la reconstrucción de nuestro origen. Compartan este video con alguien que necesite cuestionar todo lo que le enseñaron. El expediente Enoc queda abierto, pero hay mucho más esperando ser descubierto en las sombras. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los márgenes de la historia. Nos vemos en el próximo video de Sagradas Palabras. Que la verdad sea siempre su brújula. Gracias por estar aquí. Que la paz y la luz te acompañen siempre en tu camino.